Quiero que meditemos en un pasaje que está en segunda de Timoteo, capítulo 3. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1, pero debes saber esto, dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Fíjate que con todo lo que estuvo pasando recientemente aquí en nuestro país, ¿verdad? Aquí en Guate, que en los centros correccionales de menores se sublevaron y tomaron los centros de detención, exigiendo un montón de derechos, me puse a pensar que a nosotros nos está tocando vivir un tiempo en el que la nueva generación, aún hablaba con una persona que las nuevas generaciones, y principalmente las generaciones que hoy le llaman generación millennial y generación Z, que tan de moda que está, son generaciones que han cambiado mucho en relación a las generaciones que nos tocó vivir a nosotros, ¿verdad? Y si pudiéramos ver en los últimos años, han habido muchos cambios en las generaciones, desde lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, y luego con la Guerra Mundial aparece una generación que le llaman los baby boomers, así le llaman a esta generación, pero esta generación viene y es una generación que se rebela en contra de la sociedad, se rebela en contra del sistema, y entonces empieza con un movimiento que era paz y amor, ¿verdad? Decían, traemos un movimiento que es paz y amor, y no hagas la guerra, haz el amor, así decían. Y entonces se vuelve primero un libertinaje sexual, ¿verdad? Y una promiscuidad, si se pudiera llamar así, en toda esa generación. Después viene y también entra el uso de drogas en esa misma generación, ¿verdad? Baby boomers. Estamos hablando de la época de los 60, finales de los 60, principios de los 70. Y entonces llega un momento en que esa generación pues tienen hijos, porque es una generación que en algún momento tenían que dejar de ser adolescentes, ¿verdad? O jóvenes, y convertirse ya en formar familias para que siguiera la historia de la humanidad. Y yo me recuerdo que conocí a una persona que hasta había quedado estancada en esa generación. Se vestía todavía como los años 60, usaba el pelo largo, así chumpas de cuero, y así como el estilo como hippie o de esos años. Y entonces viene y pasa esta generación, pero yo me ponía a pensar que cuando se pierde la solvencia, digamos, moral para exigir algo, porque lo hemos visto ahora, hemos oído, por ejemplo, testimonios de que viene un hijo o un papá y le dice al hijo, hijo, no fumes, o hijo, no te emborraches, o hijo, no hagas esto, no hagas aquello, y el hijo le responde, dice, ¿y vos con qué autoridad me venís a decir eso? Si vos sos peor. Entonces empieza a haber una degradación de las generaciones, ¿verdad? Empieza a perderse valores. Vimos, por ejemplo, eso con los baby boomers, ¿verdad? Vimos que se pierden valores morales. Y luego la otra generación ya no arranca de cero, ya no parte de cero, sino que parte con todo ese historial, ¿verdad? Y yo me recuerdo cuando empezaron a venir los canales de televisión extranjeros aquí, sí, que todo el mundo se escandalizaba, ¿verdad? Y hablaba, por ejemplo, programas, aquellos famosos Top Show,
donde llevaban temas así calientes o candentes, como le llaman. Escabrosos. Sí, y entonces se escuchaban cosas que uno ni siquiera se imaginaba. Y luego lo hemos visto ya después en las películas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, ya es tan normal en una película ver que, por ejemplo, la Biblia enseñó algo y dice: no cometerás adulterio, no cometerás fornicación, huid de la fornicación, y habla constantemente de cuidarnos. Pero todas estas sociedades, digamos, fuimos bombardeados aún por los medios de comunicación. Uno, por ejemplo, hoy en día uno va en una calle principal y ve una super valla de una mujer sin ropa casi, o con poca ropa, ¿verdad? Porque lo están usando para vender cualquier clase de productos. Entonces estas últimas generaciones han sido bombardeadas. Y cuando llegamos, entonces pasamos de la generación Z a la generación a la generación X, y luego aparece la generación Y, que es la llamada millennial, donde, como decían los abuelitos, corregidos y aumentados, ¿verdad? Porque no hay ni solvencia de los padres para exigir, ni tampoco hay más medios de comunicación para perder. Por ejemplo, antes la pornografía, por ejemplo, no era algo que estuviera tan al alcance de la mano. Hoy en día, hasta sin buscar alguien pornografía en internet, por ejemplo, está buscando algo, cualquier tema, imágenes para una revista, para un trabajo, para lo que sea, y de pronto aparecen imágenes que tienen contenido pornográfico, ¿verdad? O que están salidas de tono, aún con los filtros que hay y todo. Entonces, eso es lo que está pasando. Y a nivel de las empresas, por ejemplo, hablan hoy de la generación millennial, que dice que es una generación que incluso ya no es fiel a las marcas, porque a nivel comercial se habla de la fidelidad de esta generación a las marcas. Y entonces dicen, ya ni siquiera son fieles a las marcas como antes, que alguien decía: no, es que mi marca preferida es shampoo tal y tal. Ahora no, ahora es tanta la oferta, les están ofreciendo tanto, y las empresas tratan de conquistar a los clientes que saltan de una marca a otra. Ya no existe fidelidad de marca como antes. Y tampoco existe como fidelidad para las empresas. Porque antes una persona entraba a trabajar a una empresa y se quedaba ahí toda su vida casi, hasta que se jubilaba. Y entonces permanecía en una empresa. Hoy no, incluso hasta se habla que esta generación cambia y va saltando de una empresa a otra. Y no es fiel a las marcas, no es fiel a las empresas, no es fiel a sus relaciones. Hay como que uno de las características es esa infidelidad, ¿verdad? Por así decirlo.